Laúd Estéreo. Vamos a terminar por hoy, como siempre me ha gustado hacer la referencia, nada de epílogos, nada de conclusiones, sino el palique, lo conversado sobre María con el profesor Rafael Ayala. Porque uno podría sintetizar, como para el colofón final, decir que en la María hay un trazado, hay unos prismas, hay unas paletas de ideas sumamente interesantes, como el amor, la felicidad de ese amor que es importante para el romanticismo de la época y sigue siendo importante el amor en el siglo XXI. Hay en la María un idilio sentimental, un amor espontáneo, la manifestación de un amor puro, entre comillas. La naturaleza juega un papel importante allí en esa descripción del maestro Jorge Isaac. Se conjugan dos cosas para ese momento: el paisajismo y la manera sentimental de esa pareja, ¿cierto? De igual forma se destaca el paisaje de la naturaleza y la espléndida geografía que encierra el Valle del Cauca y toda esa costa pacífica. La esclavitud es un referente en la novela. Y por último, uno podría decir que el dolor de los desgraciados en la novela es un referente que lo podemos tener bien presente. Bueno, y que sea usted quien termine por darle el toque final, la conversa final a estos momentos de entretención cultural que hemos tenido con la María. Y le informo a nuestros oyentes que vamos a continuar con La Vorágine de José Eustacio Rivera. Después que terminemos con José Eustacio Rivera, le vamos a, sin ser jatinistas, sin ser raulista, vamos a tocar la creación de Raúl Gómez Jatín. Profesor Rafael Ayala, bienvenido nuevamente a Amantes del Círculo Polar, en nombre de nuestras compañeras periodistas Andrea Catalina y Mónica González. Buenas tardes, paliqueras y paliquero. Bueno, quisiera empezar hoy por dar razones, por estéticas, literarias, de por qué hay que leer a María. Muchos la llamamos la María, ¿no? Coloquialmente, sí, pero hay que recordar María, que es María, nombre que es sinónimo de mujer. En América Latina, de todas las mujeres que hay, el 94.9% alguna vez tuvo un familiar, una mamá, una tía, una abuela que lleva este nombre. Casi que María es sinónimo de mujer. Y quisiera contarles que Gabriel García Márquez tuvo la misma impresión que nosotros cuando leímos a María. Andrea Catalina, tú me decías, difícil haberla leído por allá en el colegio. Él dice, la María la leí en la escuela a la fuerza, y además en un momento en que me interesaba mucho más otra literatura. A los 16 años fui un mal lector de Isaac, dice él. Después, unos años, lo invitaron a escribir un artículo sobre ella, y dice el maestro que se dedicó únicamente a hacer el análisis histórico, sociológico y político, pero que también sintió al final que había sido una tarea. Pero cuando le tocó hacer la versión para televisión de esa serie que vimos en Colombia, terminó diciendo que era un texto sagrado. En sus palabras dice, Isaac es un extraordinario novelista y escritor. No hay una cosa que se quede al descuido. Uno se da cuenta que no tiene una falla, que él escribe en primera persona y en ningún momento pestañea. Es sorprendente en un hombre que fue tan mal poeta. Creo que no hay un verso que se salve de él. Si sus versos quedan es porque es el autor de La María. Y hoy considero, decía él, que para la literatura esta novela es un texto sagrado. Miren la importancia de la relectura. Yo creo que a todos nos ha pasado lo mismo con este texto, y tal vez también tuvimos unos profesores que no supieron presentárnoslo y que no supieron dárnoslo a conocer. Pero hoy
quisiera invitar a los lectores que han estado aquí acompañándonos haciendo este homenaje 150 años después de su primera versión, diciéndoles por qué ha sobrevivido. En esa época, dicen los críticos e historiadores de la literatura, se escribieron alrededor de 140 novelas, más o menos por el mismo corte en América Latina, y solo una sobrevivió, María. ¿Por qué razón? Por sus características estéticas. Empecemos por la primera, ese yo, ese primer pronombre que se mantiene todo el tiempo que Gabo destaca. Es una expresión de la subjetividad muy clara del romanticismo, ¿no? De esos autores que hablaban desde su sentimiento, desde su emoción, desde su perspectiva de la vida, con unas confesiones que parecían de diario. Esa es una expresión muy poderosa del romanticismo inglés, francés, alemán y norteamericano, y aquí también está presente. Y la segunda que hacía mención nuestro profe Herminio, y es esa relación con la naturaleza. Ya no mirarla desde la perspectiva del capitalismo industrial, desde el desarrollo económico, sino sentarse después de subir una montaña o después de ver esos atardeceres o después de caminar por entre esos ríos, a contemplarla no como una manera de hacerse rico, una naturaleza que no es una mercancía, sino una naturaleza que es solidaria con el ser humano y con las emociones del ser humano. Y en eso la María tiene unos pasajes extraordinarios, porque cuando el amor de Efraín y el de María va bien, la naturaleza es brillante, es esplendorosa, es verde, es azul, es amarilla, tiene los olores de las flores que María le lleva todos los días al cuarto a Efraín. Y cuando Efraín está viviendo su momento triste, su angustia y su dolor, la naturaleza se solidariza con él, y entonces ya es gris, ya es un invierno que casi que no lo deja llegar, o mejor, no lo dejó llegar, y ya todo ese esplendor se quita de lado y se vuelve la naturaleza solidaria del sentimiento, y eso es una cosa muy bella que tiene Isaac en su novela. Uno podría apuntar allí, la naturaleza, las tardes se vuelven lúgubre. Cuando llega la muerte. Correcto, triste. Las tardes son desesperanzadoras, no hay esperanza. Si uno podía hacer la extrapolación de aquellos tiempos como hoy en día y viviéramos el amor en esa intensidad, ahora sería más apasionado desde el punto de vista tecnológico, ¿cierto? Tal vez. Y el celular no funciona, apago el celular. Los muñequitos. Dejo de tomar la foto de atardecer con el celular y me siento a contemplarlo. ¿Cómo que se llaman? Los selfies. Sí, dejo de hacer el selfie con el mandárselo. Además me permiten estos tiempos que en aquello no se podía hacer, llorar, fingir, poner la cara triste para que el tipo se tire del quinto piso, ¿cierto? Puede pasar. Sí, son dos características iniciales que el lector puede encontrar ahí. Otras cualidades maravillosas de la María, por la cual hay que leerla, ojalá hoy mismo, este fin de semana, para que queden atrapados como Borges. No hace una imitación servil de los modelos extranjeros que imponen las formas de narrar establecidas del romanticismo. Aunque él leyó a los románticos ingleses y a los románticos franceses, él decide escoger su propio camino, y en eso la novela ya es modernista en el sentido poético del movimiento, es decir, ya las palabras que usamos y las formas que usamos no son las españolas, sino empieza a ser latinoamericana. La segunda característica es que el lenguaje usado no es muy convencional. Isaac arriesga en sus adjetivos, arriesga en sus analogías y aprovecha ese conocimiento que tuvo de su intento de hacer poesía para tratar de jugar y darle a las palabras unas combinaciones maravillosas. Un poeta maestro que tuve en la universidad, Guillermo Alberto Arévalo, ya fallecido, nos decía que los poetas son aquellos que son capaces de colocar al lado de un nombre un adjetivo que nunca ha estado,
a su lado. Y Isaac logra eso en la María en su momento y en su época. Otra característica muy importante es el uso de flashback. En esa época no se sabía que era un flashback, pero uno ve en la novela que en el inicio incluso él arranca con un flashback y lo va usando para traer los recuerdos, viajando de un presente lleno de dolor donde María ya no está, pero nos hace olvidar que es un flashback porque nos transporta hacia ese pasado y después regresa otra vez y nos trae otra vez a su presente lleno de dolor y vuelve y nos lleva a ese presente y lo hace con una maestría casi cinematográfica. Quizás, óigase bien, quizás para los oyentes que nos están escuchando, una de las maneras que hay que admirarle a Isaac fue el manejo de esa relación espacial. Fue casi, voy a atreverme a decir, fue casi que perfecta. Esa relación espacial de la naturaleza, del valle, de la cama, de la habitación, lo manejó de una manera, diría yo que perfecta. Digo, esta relación espacial y esos espacios donde nos ubica, bien descrito, bien narrado, que uno llega al momento en que se siente como si estuviera en verdad en esa altiplanicie del Valle del Cauca. Y es el punto de vista de la Casa del Latifundio, que es muy importante para las 3 novelas que estamos conmemorando o de las que vamos a hablar. María está en el latifundio, es la casa del latifundio. Macondo es el pueblo a donde van los que viven en esas casas que están en el latifundio o que sirven a esa casa del latifundio, van al pueblo. El gran latifundio de la siembra de banano, ¿te acuerdas? Además, correcto. ¿sí? Y la vorágine será ese territorio inhóspito, grande, que está allá detrás de las montañas, detrás de los árboles, que todo el mundo lo ve con respeto y que muy pocos se atreven de ir a conocer. Además, la devoradora de hombres, como se le conoce a la selva. A la selva. Otra característica importante es que la caracterización de los personajes es muy sólida, no son personajes tibios, no son personajes ambiguos, todos tienen su rol. Emma cumple su rol, por eso digo que es una obra tremendamente teatral. No lo logra en el teatro, pero sí lo logra en la novela. No es un documental de su tiempo, fíjense que ese es el defecto que Gabriel García Márquez le encuentra, y que él trata de curar cuando hace la adaptación. O sea, él nos dice, se ven los esclavos, se muestran los esclavos, hay un testimonio, hay fotografías de cómo son sus relaciones, cómo los trata su padre, el latifundista, a ellos, pero no se habla de conflictos, no se habla de que se está gestando su liberación, etcétera, y entonces en esencia se convierte y por eso es muy romántica, en una experiencia subjetiva del amor en un contexto que no importa, porque en ese instante lo único que cuenta es el amor, el estar con María, el cogerle en los brazos, el encontrarse por momentos a escondidas, bueno, con esa Celestina que fue Emma. Recordarle a los personajes, a nuestros oyentes, como ponían a los pelados, cuáles son los principales y cuáles son los secundarios, ¿de acuerdo? Los personajes principales en la María son Efraín y María, los secundarios, el padre de Efraín, la madre de Efraín, Emma, la que usted acaba de mencionar, Juan, Ángel, Julián, Carlos y Tránsito. El profesor quedaba fascinado si uno le decía cuáles eran los principales y los secundarios, cuando hoy en día la novela tiene otro referente para su forma de pensarla y de reflexionarla. ¿Qué más sigue, profesor Rafa? Bueno, recordar que lo que sí nos muestra él es un universo patriarcal, se hace lo que el hombre de la casa ordena, su padre, que es su oponente, si hablamos de la teoría de Grey más para hacer el análisis de este cuento, de esta narración, de este relato. El padre es un oponente muy grande, la naturaleza se le convierte en un gran oponente a ese amor, y bueno, también tiene sus ayudantes que son Emma, la madre de Efraín, que aparece de vez en cuando, ¿no? Es un romanticismo a la colombiana, a la latinoamericana, y eso así amamos nosotros. Así se amaba en ese tiempo, y en ese sentido Isaac fue muy fiel. Es costumbrista,
ya nos empieza a botar daticos de cómo era el matrimonio. Por ejemplo, en la lectura que quedamos, ellos salen a ver cómo se casa Tránsito, que es una esclava, cierto, que se va a casar con uno de los capataces, y nos muestran cómo es la boda y la música que suena y lo que allí va a suceder. Y sin duda es un híbrido de 3 momentos literarios que están pasando ahí, que él los sabe mezclar de una manera, digamos, estéticamente original. Mezcla las características del romanticismo, de ese costumbrismo y de ese modernismo que se están gestando. Sin duda, este es un amor como el de sus intentos de obras de teatro. Esas obras de teatro ubicaron esos amores en la Revolución Francesa, los ubicaron en la época de la reina Isabel, ¿cierto? Los ubicaron en una época ahí en Alemania, y todos esos amores tuvieron en común lo que le pasó a Efraín y María, un amor adolescente truncado por la muerte, donde no se pudo llevar a cabo, y se sabía que no se podía llevar a cabo porque además pues había un tema ahí social. El papá no quería, el papá quería era casarlo probablemente con la hija del vecino, que también era latifundista para acrecentar la tierra. Bueno, pero sin embargo él defiende ese amor. En ese contexto histórico en que apuntas, cuando se escribe la María, ya Romeo y Julieta de Shakespeare está en el escenario, ¿cierto? Claro, la pregunta que uno se hacía era si Efraín había leído a Romeo y Julieta. Algo que se plantea dentro del desarrollo de la obra es, fíjate que María no es vestida a la usanza del universo europeo, ni las 4 polleras ni las 5 polleras, tocado aquí, apretado aquí en la cintura con semejante fajón, no. Ella no utiliza esa vestimenta. Es una vestimenta dada de lo que se vestían las mujeres en la región. Sería importante si algún oyente, si algún estudiante de literatura nos está escuchando, que se hiciera un hermoso ensayo a partir del texto de Lipotevsky, de lo efímero, a ver cómo compara esa moda de los siglos que analiza Lipotevsky con la forma de vestir de María en ese entonces, y la forma de vestir de Efraín, ¿cierto? Y es un tema muy recurrente, pero como en este país se habla de moda, todo es moda, me parecería interesante, si alguien a lo mejor lo ha hecho, que nos comunique, ver cómo trazó ese ensayo. Y el calor, usted lo sabe, claro, porque se crió en él, es un motivante, un instigador de sensualidad en el caso de las mujeres, sus hombros, bueno, en general su cuerpo lo termina más exhibido. Correcto. Y María juega con su indumentaria. Correcto. Cuando se ve con Efraín, él la describe que tiene sus hombros, sí, claro. El hombro se vuelve algo erótico para él, entra, claro, para él. Habría que mirar cuántos hombres hoy en día miran primero los hombros. Seguro. Bueno, tus hombros hoy están al aire. hay un objeto muy recursivo ahí, Rafa, que es en 100 años en soledad, la sombrilla o el paraguas, como le llaman en el Caribe, es también la sombrilla que utiliza la María. Así es. Así es. Esos objetos son muy referenciales. Yo le agregué 3 comentarios finales. Miren que obviamente a Colombia nos ha llegado casi todo tardío, ¿no? En el sentido de que justo cuando aquí ya estábamos viviendo ese romanticismo, estábamos viviendo esa modernidad, estábamos viviendo ese costumbrismo, 10 años antes ya el maestro Flaubert había escrito, Gustave Flaubert había escrito Madame Bovary. Uh-huh. Y Madame Bovary era la crítica demoledora a la novela romántica. Y ya en Europa entonces el amor, ese amor era otro. ¿Pero por qué? Porque ya Europa, que nos llevaba como unos 50 o 60 años de vivir la actitud romántica, porque es algo muy importante, entender y comprender que cuando uno habla de romanticismo, de modernismo, de barroco, de rococó, está hablando desde una actitud hacia la vida. Claro. No es una
no es una época, no es una moda. Hoy observamos actitudes rococó, hoy observamos actitudes románticas, hoy observamos actitudes barrocas, porque los sentimientos que los hombres crean en su época y en su tiempo lo plantean. Y ahí queda algo muy interesante, y es que justo cuando ya en Europa, 10 años atrás, se empieza a romper el relato romántico, aquí nuestro escritor Jorge Isaac no está haciendo un relato digamos que romántico en el sentido estricto de la palabra, sino una mezcla, porque recordemos que somos el continente de la hibridación, y está recogiendo todo lo que él está viviendo de su época, está ese romanticismo, está viviendo ese modernismo con las palabras, y está recogiendo lo que en ese momento iba a ser la fuerza en la literatura, que era el costumbrismo. Así que, de todas maneras, yo quisiera en este último momento leer el último párrafo de la novela, que es el que nos dice Efraín después de ya despedirse y tal vez irse para siempre de su tierra. Regresaba a Inglaterra a continuar sus estudios de médico, y estas fueron sus últimas palabras en la novela. El ruido de unos pasos sobre la hojarasca me hizo levantar la frente del pedestal. Braulio se acercó a mí y, entregándome una corona de rosas y azucenas obsequio de las hijas de José, permaneció en el mismo sitio como para indicarme que era hora de partir. Púseme en pie para colgarla de la cruz y volví a abrazarme a los pies de ella para darle a María y a su sepulcro un último adiós. Había ya montado y Braulio estrechaba en sus manos una de las mías, cuando el revuelo de un ave que al pasar sobre nuestras cabezas dio un graznido siniestro y conocido para mí, interrumpió nuestra despedida. La vi volar hacia la cruz de hierro y, posada ya en uno de sus brazos, aleteó repitiendo su espantoso canto. Estremecido, partí a galope por en medio de la pampa solitaria, cuyo vasto horizonte ennegrecía la noche. Dos cosas para terminar, Rafa, y ante todo muchas gracias. Uno, el texto del Hipotés, que se llama El imperio de lo efímero. Dos, a nosotros nos llegó tarde la ilustración y el desarrollo capitalista. Tres, creo que se necesita tener mucha atención en estos momentos, cuando está surgiendo literatura, buenos escritores, regulares, excelentes escritores, volver a estos textos clásicos que de una u otra manera te enseñan a tildar, a redactar, a escribir, a ortografiar, como decía un amigo mío. Ese muchacho no sabe ortografiar, la ortografía correcta. Y creo que ahí hay todo un acontecimiento histórico de lo que fue nuestra patria, nuestra tierra, con presidentes, con momentos culturales, con momentos sociales, con momentos económicos, entre federalistas y centralistas en la época de Tomás Cipriano de Mosquera. Y creo que de una u otra manera ahí está el llamado nuestro desde esta mesa de trabajo, te iba a decir Efraín, de esta mesa de trabajo, Rafael, es que volvamos a leer María. Es el mejor homenaje. Claro. Rafael, quiero reseñar una nota que salió en la revista Semana acerca de por qué leer la María. Dice: cuando Jorge Luis Borges leyó María, la novela insignia de Jorge Isaacs, muchas voces de las letras hispanoamericanas decían que el libro era ilegible y que para esa época, finales de los años 30, nadie era tan romántico ni tan ingenuo como para enternecerse con una historia de amor escrita en 1867. Pero el escritor argentino, famoso por ser un lector exigente y voraz, quedó enganchado. Y después escribió esto en una revista argentina: la María no es ilegible y Jorge Isaacs no era más romántico que nosotros. Puedo dar mi palabra de haber leído ayer sin dolor las 370 páginas que la integran, aligeradas por grabados. Y bueno, ahí describe otras cosas. Si al lector no le basta mi palabra o quiere comprobar si esa virtud no ha sido agotada por mí, puede hacer él mismo la prueba, nada voluptuosa, por cierto, pero tampoco ingrata.
La anécdota no es extraña, incluso hoy 150 años después de publicada, muchos lectores la consideran romántica en exceso, muy lejana y difícil de leer, pero quien se sumerge en las páginas de la mejor novela colombiana del siglo XIX suele quedar maravillado por la historia de amor, por la descripción de los paisajes o por su narrativa poética. Así es, mi querida María González, María López también, yo tengo dos Marías en esta mesa de trabajo. Mi querido Rafa, gracias por haber venido, amante del Círculo Polar, no sin antes comentarle y decirle que el próximo lunes arrancamos con La Vorágine. Bueno, otro homenaje. Merecido. Desde aquí todos serán homenajes de amantes del Círculo Polar para ese mundo lector, para ese mundo de letras. Gracias. No, a ustedes y muchas gracias por la invitación. La U de Estéreo.